Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andamos todos? Qué bueno que otro día podamos comunicarnos por estos medios, ¿no? Poder tener una reflexión en este tiempo de cuarentena es algo que venimos hablando bastante de este tema y es lo que nos ha llevado a orar toda la semana. Hay un día que todos los días, digamos, tenemos ese tiempo para orar. Y el porqué de la oración. En estos días yo estaba pensando, meditando, y hay algo que me llama la atención de la oración, ¿no? La importancia de la oración, el contexto que Jesús le da a la oración. Y yo un poco a esta palabra le puse que la mayor comisión, vieron que hay según Mateos 28, la gran comisión. Hay una comisión que Jesús deja a los discípulos ir y predicar el Evangelio a toda criatura, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todo lo conocemos. Pero esto lo tomé como la mayor comisión, como lo que Dios quiere de nosotros. La mayor, es la más importante de todas aquellas, no solamente la palabra, sino la oración. Y esto viene acerca de lo que dice Lucas 11. Los discípulos le hacen una pregunta a Jesús. Dice así, vamos a leerlo y los invito a leerlo con Lucas 11, versículo 1. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Como estamos hablando en estos días de cuarentena, el altar de oración, una de las cosas que entiendo, es la restauración de la oración, del significado en sí de la oración, de lo que significa para los cristianos la oración. Que por ahí uno venía con muchas cosas, el tiempo de la oración era más acotado. Y Dios acá nos habla algo muy claro. Los discípulos vieron a Jesús, veían a Jesús. A mí me llama esta atención. Los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a echar fuera demonios, enséñanos a sanar a los enfermos, enséñanos a multiplicar los panes, enséñanos a esto, a reprender las tormentas, no sé, lo que se me pueda ocurrir, ¿no? Ellos dicen, enséñanos a orar. Y le dicen a su vez, como también Juan enseñó a sus discípulos. Evidentemente Juan era alguien que había preparado a sus discípulos en la oración. Eran personas de oración. Ellos veían eso. Y los discípulos, poco tiempo que ya estaban caminando con Jesús, algo vieron en Jesús, que se apartaba, pasaba noche, se apartaba de madrugada, se apartaba en todo tiempo a orar. Yo lo veo como que Jesús cerraba la puerta al todo el ruido de los fariseos, de los escribas, de la persecución, la confrontación que tenía del Pablo por el pueblo judío. Entonces él, ¿qué hacía? Se apartaba a orar. Era el momento que estaba a solas con Dios, con su Padre. Y esto vieron los discípulos. Los discípulos dijeron, enséñanos a orar, porque veían que Jesús, cuando volvía de orar, algo sucedía, algo que pasaba. Y yo creo que en este tiempo donde nosotros estamos en casa, como dice también Mateo 6, que es cerrada la puerta, oremos al Padre que está en secreto y el Padre que está en secreto nos va a recompensar en público. ¿Qué tipo de oración? ¿Qué es lo que oramos? ¿Qué es lo que veían los discípulos que no podían hacer? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos? Quizás nosotros también deberíamos decir al Señor en este tiempo, enséñanos a orar. Y hay un momento que los discípulos dicen que
Jesús no estaba y ellos fueron a intentar a liberar a una persona y no pudieron. Cuando viene Jesús, todos lo conocemos, Marcos 9, nos habla que Jesús dice, bueno, hombres de poca fe, ¿hasta cuándo los habéis de soportar? O sea que estaba diciendo, no han entendido. Entonces, porque Jesús echa fuera al demonio, los discípulos a solas le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús dice otra cosa, este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces uno se podía preguntar, decir, bueno, pero era el Hijo de Dios. Él lo echó porque era el Hijo de Dios, tenía la autoridad. Yo creo que no. O sea, eso es algo, una realidad que era el Hijo de Dios. Pero lo que había en Jesús era una persona de oración. Él oraba permanentemente, estaba en comunicación con Dios, con su Padre. Él oraba, ayunaba, entonces por eso él pudo echarlo fuera. Él tuvo la autoridad, porque la oración y el ayuno es para aumentar nuestra fe. Y nuestra fe la aumentamos cuando leemos la palabra, adquirimos palabra, pero también oramos. O sea, cuando en ese momento del ayuno, que también es fundamental en este tiempo, hace que nuestra fe sea aumentada. Entonces, veo esto, que Jesús, en base a lo que los discípulos le preguntan, Él les dice algo. Y les dice que lo que dice cuando le enseñan a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Yo entiendo que Jesús se anticipaba a la situación. Él ya estaba orando. Todos sabemos que ayunó 40 días, estuvo en el desierto. Él estaba preparado para lo que venía. Creo que nosotros deberíamos también de alguna forma ir preparando nuestras vidas para lo que viene. Por eso es la importancia de la oración. Y la oración nos enseña algo. Jesús dice, Jesús, cuando ustedes oren, dice así, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hay una enseñanza de Jesús acerca de la oración, acerca de cómo orar, y nos enfoca. Es como que Jesús, por eso digo, este es para nosotros la mayor comisión. La mayor comisión que Dios nos da es orar. ¿Y cómo debemos orar? De esta forma. Nos enfoca que la oración es fundamental, pero dice, tiene que estar enfocada. Padre nuestro, nos lleva a mostrarnos que Dios es nuestro Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. Qué maravillosa parte donde uno puede expresar a Dios en nuestra oración, una alabanza a Dios diciendo Padre nuestro, Papá querido. Y también nos enseña Jesús en otros pasajes que dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Todo en el nombre de Jesús. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. Santo, santo, santo. Entonces, es como que nos lleva a que la adoración no es meramente por ahí lo que uno puede hacer rápidamente, sino es detenernos para poder, como estamos ahora, en quietud, en intimidad con Dios, para poder decirle que tú eres nuestro, expresarle de aquí adentro nuestro, a Dios, de nuestro corazón, que Él es nuestro Padre, es nuestro Papá. Y santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. Es una adoración a Dios. Expresarle en adoración y gratitud a ese Dios santo. A ese Dios que muchos tratan de imitar.
a ese Dios que muchos han querido hacer cosas que no corresponden. Por eso hoy estamos en esta indignación que Dios ha traído sobre la tierra, pero su iglesia está en casa orando. Y es lo que los discípulos le preguntaron, y es lo que la respuesta de Jesús: venga tu reino, que la autoridad, el gobierno de Dios venga a la tierra, venga tu reino a las casas, venga tu reino a mi casa. Entonces, cuando en este tiempo que estamos levantando ese altar de oración en casa, es bueno empezar a enfocarnos de esta forma. Padre nuestro que estás en los santificado sea tu nombre, venga tu reino venga a mi vida, a mi matrimonio, a mis hijos, a mi casa. Venga tu reino sobre la iglesia, venga tu reino, venga el gobierno de Dios. Necesitamos el gobierno de Dios. Y sigue diciendo: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Como en el cielo, hágase la voluntad de Dios. Como en el cielo, aquí en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios. Pero aquí, Jesús, que se haga aquí en la tierra como en el cielo. Que venga el cielo a la tierra. Nosotros creemos en esto. El cielo gobernando la tierra. Lo sobrenatural. Dios mismo. El poder de Dios a través de su iglesia. Una expresión de fe, de convicción, que es el cielo gobernando la tierra. Es el cielo gobernando todo lo que se hace aquí en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aún Dios en la oración nos dice que nos habla de la comida, que pidamos el alimento. Dios pensó en todo para nosotros. En la oración, en la expresión. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos habla de limpiarnos. La oración completa, enfocada en Dios Padre, en gratitud, adorándolo. Venga tu reino, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad, viviendo. Pero también, no solamente la comida, sino también dice que perdones, que perdónanos nuestras deudas, todo lo que debemos. Todo lo que estamos debiendo, y seguramente muchas veces debemos, no se refiere solamente a lo económico, al dinero, sino se debe a aquellas cosas que tenemos, que ustedes saben bien, que necesitamos pagar, perdonar, limpiarnos. ¿Por qué? Porque dice: perdona nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios nos va a perdonar en la medida que nosotros perdonemos. Esto es importantísimo. Este tiempo de oración en casa, evaluemos nuestra situación delante de Dios. El altar está ahí. Pongámosle leña, como dicen los sacerdotes, deben poner leña al altar para que siga ardiendo. Es la oración esta que Jesús nos enseñó, le enseñó a los discípulos y nos enseña a nosotros a poder mantener encendido ese altar. El fuego no se tiene que apagar. Bueno, por eso debemos limpiarnos también. Es completa la oración. Y si no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Me dice que yo ore todos los días. No me metas en tentación. No me metas en aquellas cosas que no me sirven, Señor. No me metas, más líbrame del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Este es el enfoque, es la mayor comisión que Dios nos dio. Es esta, es tener presente la oración. Orar sin cesar, dice. Orar en todo tiempo. Orar sin cesar no es que significa que estoy de rodilla todo el tiempo, sino que mi mente, mi corazón está dispuesta en una oración permanente a anticiparme a todo lo que va a venir. Cuando yo oro, cuando nosotros oramos, Dios interviene. Dice: orad en lo secreto, al Padre que está en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Hay una manifestación de Dios cuando nosotros oramos de esta forma. Esto es lo que los discípulos aprendieron de Jesús.
Y después al final de esta charla, de esta palabra, vamos a ver que ellos lo habían aprendido muy bien. Y otra cosa que le dice en Mateo 26, hablando de la oración, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hablando de la oración, le agrega algo más, orad. Lo da en forma imperativa, como un mandamiento, como también lo decíamos, orad sin cesar. En la que es forma imperativa son mandamientos, es un mandato que Dios nos da. Velad, también en forma activa. Agrega el velad, estar despierto, no dormirme, mantenerme atento, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. ¿A qué está dispuesto? A orar. Pero la carne es débil. Entiendo que en estos días, por eso sentí esta palabra de la oración, la importancia de la oración. Porque uno puede decir que somos tentados por muchas cosas, corremos para allá, para acá, pero en este tiempo de quietud estamos en casa y podemos estar más dispuestos, no podemos estar libres de esas tentaciones que decimos, no, porque tengo que hacer, porque tengo que ir, porque tengo, no sé, las cosas que tenemos por delante. El espíritu a la verdad está dispuesto. Y quiero decir algo más, la falta de oración me expone a la tentación. Una vida de oración te aísla de la tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto a orar, la carne no, la carne se resiste porque la carne es débil, la carne quiere dormir, la carne quiere no separarse para orar, no apartar el tiempo para orar. Dice Jesús, no habéis podido velar una hora conmigo. Entonces, pensemos un poquitito en esto, una hora. ¿Podremos orar una hora o más de una hora? Pero no podéis haber velado conmigo una hora. O sea, como que esa hora nos da una importancia del tiempo que a veces uno dice, no, oro 5, 10 minutos, 15, ¿no? Acá dice, pudiste orar una hora. Y tenemos para orar una hora, ¿eh? Tenemos para expresarle a Dios todo esto, decirle al Padre lo que sentimos. Porque Dios lo dice en otro pasaje en Mateo, dice que antes que nosotros le pidamos a Dios, Dios ya sabe lo que necesito. Eso lo sabemos. Pero Dios quiere oír nuestras voces. Quiere oír como así los discípulos veían en Jesús. Una vida de oración débil es una carne dominante. O sea, cuando yo no oro, la carne está dominando. Creo que en este tiempo que estamos restaurando el altar en casa de oración, Dios nos va a fortalecer en la oración. Que podamos estar sujetos a esta palabra, ¿no? De estar orando y velando. El estar despierto, el estar atento al tiempo que estamos viviendo. Velemos, no es que vamos a estar todo el día sin dormir. No está diciendo, no está queriendo decir, pero sí uno debe estar en una atención a lo que vivimos. Dice, el dominio de la carne es fundamental para una oración efectiva. Si yo logro con esto orar, la carne está dominada. Estemos despiertos, estemos atentos. Entonces, Jesús le está diciendo a los discípulos esto. Les enseña a orar, pero también le añade algo a la importancia de orar y velar. Porque en ese momento él estaba pasando el momento más difícil de su vida, que era la cruz. Después de esta oración vino la cruz para él. Porque todos conocemos el pasaje
donde que le dice al Padre, uno de los evangelios dice que gotas de sangre caían cuando él oraba. Es el momento que le dice al Padre que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Estaba en el momento más difícil y dice, no pudieron velar conmigo una hora. Entonces, hay tiempo como este que Jesús estaba diciendo, velemos. Y hoy estamos en esta situación. Sería bueno que estemos atentos, velando y orando. Porque hoy tenemos esto, pero después de esto viene algo. Después de esta cuarentena viene algo más que es Dios queriendo hacer con la iglesia. Después de la ascensión, quiero terminar con esto. Después que Jesús asciende, lo dice en Hechos 1, cuando los discípulos se quedaron mirando a Jesús como ascendía a los cielos, dice que los 11 se volvieron al aposento alto. Todos estos perseveraron unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se volvieron a lo que habían aprendido, la oración. En Hechos 2:42 dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice el Hechos 3:1, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración. El Hechos 6:4, esto es algo que me llama muchísimo la atención, cómo ellos tenían, en qué nivel tenían la atención. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Era el momento que había viudas que los griegos decían cómo no la están atendiendo, entonces ellos decidieron buscar a alguien que se encargara de este trabajo, porque nosotros, dicen, no nos podemos, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, no podemos dejar de hacer esto. Muchos, en Hechos 12:12 dice, muchos estaban orando en casa de María, madre de Juan, en el momento que Pedro se les aparece, que estaba preso, todos conocen. O sea, la oración en las casas. Hubo un cambio en ellos. La oración, el lugar de tener la reunión en los templos, o como los judíos, como los fariseos estaban acostumbrados a tener, por eso se sorprendieron en el momento que Jesús murió en la cruz, que el velo todo conocemos, que ya hemos hablado, se rasgó de arriba abajo, dando Dios a entender, dice Hebreos, la entrada, que todos tenemos entrada al lugar santísimo. Las cosas cambiaron. Hoy podemos orar en todo tiempo y Dios oye nuestras oraciones. Quiero cerrar con esto, la importancia de la oración en nuestras vidas, los hijos de Dios. Veníamos, como seres humanos, estamos acostumbrados a lo rutinario. Yo creo que estamos con costumbre, veníamos con costumbres. Sabíamos, todo gira alrededor de lo rutinario. Salomón lo define ahí en el libro de Eclesiastés, que todas las cosas son fatigosas. Y habla y menciona el viento, y menciona los ríos, que todos los ríos van al mar, el mar nunca se llena y el río, o sea, todo fatigoso, como que todo sigue siendo lo mismo. Y por ahí nosotros no hemos estado así. Pero hoy quiero decirte que Dios nos quiere renovar en la oración. Quiere que aprendamos a orar con Él. Estar cerca de Él, en la intimidad, en el acercamiento, en que tengamos en cuenta el tiempo de adoración a Dios, en que adoremos al Padre, magnifiquemos sus obras. Y vamos a la reunión, estábamos acostumbrados a la reunión, sabíamos que teníamos la alabanza, que estaba levantada la ofrenda, que después estaba la prédica, a veces sabíamos ya quién predicaba, toda una rutina que iba y viene. Pero nuestra vida de oración cambia todas las cosas. De la forma que cambió a los discípulos, los cambió. Sus mentes fueron cambiadas. De momento que aprendieron a orar, vemos que al final ellos consideraban la oración. Y no la oración solamente en el templo, sino en las casas. Quiero, hermanos, decirles que fortalezcamos este tiempo en la oración.
Si hay algo, consejo que puedo decir de lo que estoy sintiendo, es el tiempo que tenemos a sola con Dios. Tiempo de orar. Señor, yo quiero decir esto. Se lo digo yo, no sé si vos se lo dirás. Enséñame a orar, a considerar el valor de la oración que Dios le da, a considerar que, porque a veces orar en grupo por ahí también nos resulta más fácil, pero estar a solas con Dios a veces nosotros no lo tenemos demasiado ese tiempo. Hoy sí. Entonces restauremos el altar de oración. Creo que de la misma forma que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, yo diría que yo le digo, Señor, enséñame a orar, a considerar la oración de esta forma, a que la oración sea para mí la mayor comisión, para que después con esta mayor comisión de habiendo orado pueda cumplir con la gran comisión, que es ir y predicar el Evangelio. Pero primero voy a empezar orando. Por eso en este tiempo que estamos orando, también ayunemos y preparémonos para la gran comisión. Cumpliendo con la mayor comisión vamos a poder cumplir con la gran comisión. Espero que esto haya sido de bendición. Dios les bendiga y estamos conectados. Estamos alabando a Dios. Yo siento alegría en mi corazón. A pesar que estamos encerrados, estamos dándole gracias a Dios por estos tiempos. Porque Dios en este tiempo nos está enseñando algo. Él nos está enseñando a orar. Nos está enseñando a buscarle a Él. Que Él sea lo más importante en este tiempo. Dios los bendiga. Bendiga cada casa. Bendigo en el nombre de Jesús cada casa. Y algún que está mirando, si va a ver este video, que no conoce a Dios, animarlo también a buscar a Dios. Dios tiene algo preparado para cada uno. Dios quiere bendecir tu vida como aquellos que le buscan. Dios va a bendecir tu vida. Dios te bendiga.